Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Juan Pablo de Leo y esto es Político MX. Gracias por acompañarnos un domingo más, hoy domingo 22 de noviembre, con mucha información que se ha generado dentro de la política. Todos los días se acercan más las elecciones intermedias del 2021. Se comienzan a mover los partidos políticos y por supuesto que aquí les tendremos toda la información, aparte de lo que ha ocurrido con Cienfuegos, aparte de lo que ocurre también en Estados Unidos con la transición entre Joe Biden y el presidente Donald Trump. Si les parece bien, vámonos directos con los temas más importantes del día de hoy. El gobierno de los Estados Unidos anunció sorpresivamente que retiró los cargos de narcotráfico y lavado de dinero en contra del ex titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, para que México entonces lo vaya a investigar. El general llegó al hangar de la Fiscalía General de la República, ubicado ahí en el aeropuerto de Toluca, donde fue notificado de la investigación en su contra y posteriormente se retiró del lugar. Les tendremos las revelaciones y los motivos, el proceso y las acusaciones, las negociaciones y los llamados. El caso Cienfuegos a revisión, por supuesto, en unos segundos más. La decisión del gobierno norteamericano de retirar los cargos en contra del general Cienfuegos causó sorpresa y extrañeza entre las autoridades del Departamento de Justicia de aquel país, así como de la prensa especializada de los Estados Unidos. La semana estuvo llena de titulares e información con respecto al caso y las negociaciones entre el gobierno de López Obrador y de Donald Trump. Las portadas y las columnas, las preguntas y los trascendidos, las lecturas y los supuestos. Les tendremos el análisis de la prensa tras lo ocurrido allá justamente en unos momentos. La vacuna candidata contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Moderna, cuyos datos arrojaron que tiene una efectividad del 95% para prevenir la enfermedad, es parte del protocolo COVAX, a la cual justamente está suscrito México a fin de tener acceso temprano a este medicamento. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó la relevancia de este avance y aseguró que se trata de otra gran noticia. Los detalles y las necesidades, la disponibilidad y la fecha, los estudios y los resultados, las buenas noticias y las no tan buenas. Se lo vamos a explicar aquí completito en Político MX. Semana histórica en el Senado de la República Mexicana. Se aprobó ya por mayoría la despenalización de la marihuana en nuestro país. Más allá de todo lo que ocurrió, de las discusiones, de las reservas y demás, pasa ya al Congreso de la República, a la Cámara de Diputados, donde tendrá que ser discutido este dictamen y a su vez aprobado. Una vez que así ocurra, finalmente será oficial la legalización del consumo, tanto lúdico como médico, de la marihuana en el país. Y por supuesto que aquí en Político MX le vamos a explicar detalle a detalle, peras y manzanas, qué fue lo que ocurrió, dónde están los permisos, dónde están las limitaciones y qué va a ocurrir justamente con el tema de la marihuana. Se mueven las fichas rumbo a la elección intermedia del 2021, la más grande de la historia en nuestro país, se lo insistimos. Esta semana los diferentes partidos políticos estuvieron planeando las alianzas con miras justamente ya a la jornada electoral. Tanto la oposición como el partido en el poder negociaron distintos proyectos que los empoderen electoralmente. Algunas alianzas se confirman, mientras que otras se caen o quedan en suspenso. Por otra parte, los aspirantes y los suspirantes a contender por los cargos públicos anunciaron sus intenciones o pidieron licencias para iniciar ya las precampañas, las internas de los partidos con miras justamente a la definición de sus candidatos. Los movimientos y los anuncios, las posibilidades y los punteros, las encuestas y los números, la información completa de lo que ocurre en el contexto electoral más adelante. Sigue la incertidumbre en los Estados Unidos. Mientras Joe Biden ha iniciado ya formalmente con los trabajos de transición con miras a la toma de posesión del 20 de enero, el presidente Donald Trump y su gobierno siguen sin dar acceso al próximo presidente. Luego de que Trump aceptara que Biden ganó, pero con trampa, el todavía presidente sigue su lucha legal para desacreditar los resultados estatales de la elección del día 6 de noviembre. Mientras todo esto ocurre, el expresidente Barack Obama ha saltado de nuevo a la luz pública con su nuevo libro Una tierra prometida. Las declaraciones y las demandas, las actividades y las estrategias, los siguientes pasos y los bloqueos republicanos, la actualización del cambio de poder en los Estados Unidos aquí en Político MX.
Por otra parte, crisis en el gobierno de Chihuahua. El gobernador del estado, Javier Corral, se ha visto envuelto en críticas y en reclamos tras la decisión de cerrar el estado ante la pandemia del COVID-19. Al gobernador Corral lo han llamado autoritario e incapaz ante las medidas que ha tomado para enfrentar este virus. Entre el cierre de comercios, el cierre de servicios básicos, el cierre del transporte, los chihuahuenses se encuentran entre la espada y la pared, sin libertades y con restricciones draconianas. Las medidas y las prohibiciones, las críticas y las incapacidades, los afectados y la economía, el escandaloso manejo del COVID en Chihuahua, se lo vamos a platicar aquí en unos minutitos más. Además, como todos los domingos, la agenda de la semana, los eventos más importantes de la próxima semana con Alfonso Basilio y la política cero, los videos virales en las redes sociales de los políticos en México y en el mundo. Esto es Político MX, de las redes a la televisión. Gracias por acompañarnos un domingo más y también gracias por unirse a nuestra comunidad de Político MX. Le voy a presentar el código QR que estará disponible durante todo el programa y ya sabe, lo único que tiene que hacer es sacar su teléfono inteligente, tomarle una fotografía al código QR y este código lo va a llevar a nuestra página de la comunidad de Político MX, donde se puede suscribir absolutamente a todos nuestros productos que tenemos disponibles para ustedes, a todos los productos que le van a ayudar a entender el contexto electoral del próximo 2021, cómo van los candidatos, cómo van los aspirantes, cómo van los suspirantes, quiénes son sus candidatos, quién se va a reelegir, toda la información referente a este empoderamiento político electoral que puede tener, se lo presentamos en Político MX. Puede bajar nuestro boletín que le llega todos los días a las 7 de la mañana, puede bajar nuestra aplicación que resume básicamente todos los temas más importantes, suscríbase a las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, únase a nuestro podcast en todos los canales disponibles absolutamente en Spotify, en Apple Podcast, en TuneIn y otros tantos, el servicio de mensajería de Telegram y por último, no menos importante, nuestro canal de YouTube, donde también ya sabe, puede ver nuestro programa todos los lunes si es que se lo perdió o si es que quiere recibir alguna información de nueva cuenta que haya visto en nuestro espacio aquí por ADN 40. Habiendo hecho la invitación, ¿les parece bien si comenzamos con la información más importante de esta semana? Y sin duda alguna fue el caso Cienfuegos. Ya le platicábamos hace 2 semanas que había justamente un tipo de jaloneo entre el gobierno norteamericano y el gobierno de México. Finalmente esta semana se confirma que efectivamente el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Justicia retira absolutamente todos los cargos que la DEA había presentado en contra del ex secretario de la Defensa Nacional. La Fiscalía General de la República confirmó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a una jueza que se desestimen los cargos penales contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, para que sea investigado con las leyes mexicanas. A través de un mensaje vía Twitter, México y Estados Unidos aseguraron que es producto de una estrecha colaboración entre ambas naciones. Mientras que el canciller Marcelo Ebrard comentó que la decisión sobre desestimar los cargos que se le imputan a Cienfuegos significa una decisión que ven con simpatía, pues no es un camino a la impunidad, sino es un acto de respeto a México y las Fuerzas Armadas. Significa que seguirá su proceso en México, que retornará a nuestro país. Significa que serán aplicadas las leyes mexicanas, porque los hechos a los que hace alusión la investigación que he comentado de Estados Unidos se cometieron en territorio mexicano presumiblemente. Significa que la investigación, las imputaciones tendrán que sustanciarse y probarse, que los indicios dentro del ámbito de la autonomía de la Fiscalía General de la República tendrán que ser, en su caso, confirmados o no. Significa un acto, una decisión que vemos con simpatía y que pensamos positiva. Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó clara su posición al respecto al caso de Cienfuegos. Esto para calmar las especulaciones. No significa impunidad, significa que se inicie una investigación que ya comenzó. Cienfuegos llegó a México el mismo día que le fueron retirados los cargos.
y ahora deberá seguir el proceso de justicia mexicano. Una vez que Cienfuegos llegó a México, se le notificó de la indagatoria en su contra. Se aclaró que no hay una orden de aprehensión contra él y será el Ministerio Público quien determine si hay alguna prueba que lo incrimine. Se le notificará de la indagatoria en su contra. No hay orden de aprehensión contra él. MP Federal resolverá su situación. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró: no vamos a permitir en ningún caso que se fabriquen delitos. Ebrard negó pacto con Estados Unidos por Cienfuegos a cambio de no reconocer al demócrata Joe Biden. Yo nunca he conversado con el fiscal general de los Estados Unidos. Nunca hemos tenido una conversación que tenga ni remotamente relación con el proceso electoral de Estados Unidos. AMLO puntualizó: miren, no hay nada oculto. Nosotros actuamos a partir de principios. Será en las próximas semanas cuando se pueda conocer el avance de las investigaciones en México, pero seguramente el caso dejará de estar en los reflectores nacionales. Y esa es la gran pregunta que queda. ¿Qué es lo que va a ocurrir en México con el general Cienfuegos? Si de alguna manera se le va a abrir la carpeta de investigación, si México va a continuar con estas acusaciones que habría hecho la DEA en un principio. Ahí queda la pregunta y a lo largo y al pasar de los días tendremos ya información de cuál será el plan de la Fiscalía General de la República en cuanto a acusaciones e investigaciones se refiera. Pero esto fue lo que ocurrió en México. Si les parece bien, vamos a revisar lo que ocurrió en los Estados Unidos con la reacción de la prensa norteamericana y con también los documentos oficiales del Departamento de Estado dirigidos a la Corte de Brooklyn, en donde era juzgado el general Cienfuegos. Revisamos en Twitter lo que ocurrió a principios de la semana, en donde decían una bomba informativa. El fiscal general William Barr estuvo revisando para que pudieran retirar todos los cargos en contra del general Cienfuegos, y sobre todo lo importante en este documento es que señalaban que un tema de seguridad nacional y de relación bilateral iba y era más importante que la propia investigación en contra del general Cienfuegos. Ese fue parte del planteamiento que hizo el Departamento de Justicia para poder retirar todos los cargos en contra de Cienfuegos. Ahora vamos a revisar, si les parece bien, la reacción de los medios internacionales, porque México estuvo en las portadas, en las primeras planas prácticamente durante toda la semana en los periódicos más importantes de los Estados Unidos, el New York Times, el Wall Street Journal, el Washington Post, y se lo vamos a mostrar a continuación. Esta era una de las primeras planas importantes que les queríamos mostrar. Más abajo van a revisar la primera plana y la información que manejó directamente el New York Times referente a este retiro de cargos y lo que implica para la relación entre México y los Estados Unidos. Así justamente lo registró entonces el periódico más importante de Estados Unidos. Ahí está el New York Times. Vamos a revisar ahora, si les parece bien, que ahí tenemos: México amenazó a los Estados Unidos a través del ex oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, el New York Times. Vamos a revisar ahora el Washington Post, si les parece bien, Wall Street Journal y otros tantos que también estuvieron registrando en su primera plana lo que ocurrió. Wall Street Journal, un periódico sí de economía, sí de finanzas, pero también muy importante, sobre todo apegado al Partido Republicano. Se salió del tema de las finanzas y de la economía y se metió a temas políticos, a temas de seguridad. Si les parece bien, vamos a revisar la parte alta de esta portada, de esta primera plana, en donde vamos a ver la imagen, el dibujo que se hace tradicionalmente de las Cortes norteamericanas. Y decía el Wall Street Journal: México presiona a los Estados Unidos para que retiren los cargos en contra del general Cienfuegos. Vean nada más lo que ocupó esta primera plana del Wall Street Journal referente a este caso. Vámonos con la siguiente información que también se estuvo manejando en las redes sociales, y esto es lo que decía también el New York Times en su versión digital referente al caso Cienfuegos. México estuvo en desacuerdo con el arresto del ex oficial y también, por otra parte, amenazó de retirar agentes norteamericanos en territorio mexicano. Esa es parte de la información que estuvo manejando
manejando el New York Times, que puede ser verificada o no. Sin embargo, ese fue el ángulo que le dio otra vez el periódico más importante de los Estados Unidos. Y el Washington Post dijo: México da la bienvenida a que liberen al general Cienfuegos, que fue acusado a través de la DEA de diferentes delitos de lavado de dinero, de narcotráfico y otros tantos, pero dice que este episodio ha eliminado la confianza en ambas partes de la frontera, tanto los mexicanos con los estadounidenses y los estadounidenses con los mexicanos. Ahí queda justamente la pregunta del gobierno mexicano y del caso en contra de Cienfuegos. Lo van a perseguir, lo van a investigar, ahí quedará y lo estaremos viendo ya en los próximos días. Hasta aquí el tema del general Cienfuegos. Por supuesto que le vamos a dar todo el seguimiento en Político MX. Cerramos lo que ocurrió en Estados Unidos y México y abrimos el tema internacional con la participación del presidente López Obrador en el G20, porque este fin de semana se reunieron el grupo de los 20 países más importantes del mundo, y México participó en esta cumbre. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que la salud debe ser vista como un derecho humano fundamental, haciendo a un lado el lucro. Esto lo dijo durante su participación sábado y domingo. También habló acerca del confinamiento y dijo que nada debe ser por la fuerza. Confiar más en la responsabilidad de la gente, garantizar ante toda circunstancia la libertad y abandonar la tentación de imponer medidas autoritarias como el confinamiento excesivo o el toque de queda. Nada por la fuerza, todo por el convencimiento y por la razón. Esto ayer y hoy domingo, en el segundo día de la cumbre de los 20 países más importantes del mundo que se realizó a nivel digital. Esta mañana, durante su participación, el presidente López Obrador sugirió que se recorte la parte de la deuda y se garantice el acceso a los créditos mediante organismos financieros internacionales a los países más pobres. Esto fue lo que dijo. Hacer realidad el compromiso de quitar montos de deuda y del pago de servicio de la deuda a naciones pobres del mundo. 2, garantizar que los países de ingresos medios puedan tener acceso a créditos con tasas de interés equivalentes a las que están vigentes en países desarrollados. Finalizó ya justamente esta reunión del G20. Pasamos a temas interesantes, a temas de buenas noticias y otras no tan buenas, que tienen que ver con la vacuna presentada por Pfizer y por Moderna en estos últimos días. ¿A cuáles de estas vacunas tiene acceso el gobierno mexicano y nuestro país? Se lo presentamos en nuestro reportaje digital. Las investigaciones, estudios y pruebas para hacerle frente a la pandemia de COVID-19 que ha golpeado a todo el mundo parece tener buenas noticias en sus resultados. Pues actualmente se tienen 2 vacunas que muestran altos porcentajes de efectividad contra el nuevo virus, aunque todavía hay muchos puntos en los que tienen que trabajar los expertos. El gobierno de México inició desde hace meses negociaciones para asegurar tener vacunas suficientes y temprano en cuanto sean aprobadas y puedan aplicarse a las personas. Además de haber propuesto a la ONU que interviniera para asegurar su correcta distribución en el mundo. Una de las que más avance tiene es la de Pfizer, que cuenta con una respuesta positiva muy favorable. Primero, resultados positivos sobre la vacuna contra la COVID-19. La farmacéutica Pfizer y BioNTech muestran una eficacia superior al 90%. Se logró 7 días después de la aplicación de la segunda dosis, es decir, 28 días luego del inicio de la vacunación. Esta vacuna utiliza una nueva tecnología. Consiste en inyectar en el cuerpo hebras de instrucciones genéticas bautizadas como ARN mensajero. Es decir, en la molécula que le dice a nuestras células qué hacer. Cada célula es una mini fábrica de proteínas según las instrucciones genéticas contenidas en su núcleo. La ventaja al utilizar este método es que no hay necesidad de cultivar un patógeno en el laboratorio porque es el organismo el que hace la tarea. Es por esta razón que estas vacunas se desarrollan más rápido y dan una nueva esperanza. Mientras que la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford tiene una respuesta inmunitaria entre las personas mayores, especialmente vulnerables al virus en su segunda fase de pruebas clínicas.
Así lo revelan datos publicados por la revista médica The Lancet. Por otro lado, el laboratorio Moderna reportó que su vacuna contra el coronavirus tiene una efectividad del 94.5%. Esta también requiere ser congelada. Lo mismo ocurre con la de Pfizer, pero se conserva 30 días bajo una refrigeración común. El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer los acuerdos que tiene México con las empresas farmacéuticas para traer las vacunas. CanSino, que es chino-canadiense o sino-canadiense, que inició su fase 3 en México y en otros países, que es su pregunta, ahora le doy el detalle. Pfizer, que ya presentó hace poco también sus resultados, que parecen ser muy alentadores, una efectividad muy alta. Y del lado derecho tiene usted otras que ahora explico qué significan. Alemania CureVac pronto va a presentar a México su proyecto fase 3 en México. Moderna está incluido en el portafolio de COVAX, mecanismo del cual forma parte México, y ya tiene, por supuesto, toda la información del secretario de Salud. Novavax, norteamericana, también va a hacer fase 3 en México, presentó el día 2 de noviembre su expediente a COFEPRIS. Cuando la Secretaría de Salud así lo considere, se inicia entonces esa fase 3 de Novavax. Sinovac está terminando su fase 3, esa es de China, y tiene una tecnología similar a la de Moderna, CureVac y Pfizer. Entonces, esa es como una visión un poco sintetizada de dónde estamos. Mientras que Andrés Manuel López Obrador comentó que ya se trabaja en el plan de vacunación una vez que esté listo el medicamento. Cuando se vaya teniendo más seguridad de contar con la vacuna y saber con qué tipo de vacuna vamos a contar primero, por eso que aquí se hablaba si requiere refrigeración, no requiere refrigeración, si va a ser una dosis o van a ser 2 dosis. Todo eso pues se tiene que tomar en cuenta para el plan de vacunación. Las vacunas para frenar al coronavirus avanzan sin lugar a dudas y es cuestión de meses para tener una o varias que resulten efectivas en protegernos de esta enfermedad. Todo parecería indicar que se comienza a ver la luz al final del túnel. Quedan las dudas del tema del transporte, del almacenamiento, del acceso y también del costo de estas vacunas para los diferentes países. El seguimiento en Político MX. Vamos a un corte, no se vaya, únase a nuestra comunidad, tómale foto al QR y únase a Político MX. No tardamos, ya regresamos. Regresamos, continuamos, semana histórica en el Senado mexicano porque ya en la Cámara Alta se aprobó el uso lúdico y el uso también médico de la marihuana en diferentes contextos. Ya les decía, falta lo que diga la Cámara de Diputados, pero mientras tanto y por lo pronto en el Senado ya le dijeron que sí. Vamos a revisar cómo quedó este dictamen, cómo quedó la regulación de la marihuana. Aumenta la posesión de 5 a 28 gramos, solo lo podrán hacer mayores de 18 años, podrán contar hasta con 6 plantas por persona en su casa, que eso no significa que lo puedan comercializar. Se crea, su creación deberá estar constituida ante notario público, la integrarán de 2 a máximo 20 personas, deberán tener un lugar cerrado. Estos son los clubes de marihuana que van a poder tener acceso las diferentes personas, establecerán un domicilio social y tienen prohibido realizar en su domicilio la venta, únicamente se pueden reunir para consumir marihuana. Para personas no fumadoras podrán hacer una denuncia ciudadana ante el instituto encargado si ven que alguno de estos lineamientos está siendo violado y las sanciones podrían ir desde multas hasta prisión, según lo considere la autoridad y según el tamaño del delito. ¿Cómo queda la venta de producto? Deberá contar con una etiqueta del 50% en la superficie, como lo vemos hoy en día con los cigarros normales. Queda prohibida la venta en exhibidores que permitan el autoservicio y a través de internet, teléfono o cualquiera que impida la verificación. Así es que no es un comercio que detona
a todos los rubros, sino que únicamente se queda muy limitado a lo que el gobierno pueda distribuir y a lo que el gobierno pueda autorizar. Por último, no menos importante, se crea el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, responsable de la aplicación de esta ley en el tema. ¿Es un paso importante? Es un paso importante. Faltan cosas, faltan muchas cosas. Sin embargo, de alguna manera estamos revisando qué ocurre en países como Estados Unidos, como Uruguay, como Portugal, como Países Bajos, y ahí también el proceso de alguna manera fue paulatino. No ocurrió una legalización masiva ni tampoco comercial, así es que a partir de este tipo de experiencias se puede aprender. ¿Qué ocurrió en el Senado esta semana? ¿Cómo estuvo la discusión y también la aprobación y los votos? Se lo presentamos en el siguiente video. Senado despenaliza la marihuana. ¿Dónde se podrá fumar? Para el consumo personal aumentará de 5 a 28 gramos. Solo lo podrán hacer mayores de 18 años. Para el consumo personal, podrán contar hasta con 6 plantas por persona. Asociaciones. Su creación deberá estar constituida ante notario público. Las integrarán de 2 a máximo 20 personas. Deberán tener un lugar cerrado para poder fumar. Establecerán un domicilio social. Tienen prohibido realizar en su domicilio la venta. Personas no fumadoras. Podrán hacer una denuncia ciudadana ante instituto encargado. Sanciones irán desde multas hasta cárcel. Venta de productos. Deberán contar con un etiquetado en el 50% de la superficie. Prohibida en exhibidores que permitan el autoservicio, a través de internet, teléfono o cualquiera que impida verificación. Crean Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, responsable de la aplicación de esta ley en el tema. Otorgará, modificará, renovará o revocará licencias. Y lo que esto puede implicar eventualmente para el sector agrícola y por otra parte también para la recaudación de impuestos a partir, repito, de las experiencias internacionales donde han aumentado de manera importante esta recaudación y han logrado invertirla en temas de infraestructura en favor de la población. Vamos a revisar cómo lo cubrimos en Político MX esta semana, donde comisiones del Senado avalaron en un principio ya el dictamen de marihuana legal, pasó al Pleno y en el Pleno finalmente lo votaron esta semana en una larga discusión con diferentes también, con diferentes reglamentos y posicionamientos de los partidos políticos. ¿Cómo estuvo este camino a la regulación de la marihuana? ¿Qué se discutió y cómo también lo propusieron? En un principio también había sido una discusión si la Suprema Corte de la Justicia de la Nación había mandatado al Senado a resolver y a votar este tema. La oposición, específicamente el PAN, quien votó en contra de toda esta resolución, decían que no era un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto comenzó 2016-2019. Ahí el presidente Peña Nieto envió una propuesta a través del Ejecutivo Federal para la despenalización de la marihuana. Se atoró desde el 2016 hasta el 2020. 2016, Mario Delgado propuso la creación de un mercado regulado. En el 18, Osorio Chong y Añorbe plantearon una reforma que excluyera el comercio, venta y distribución de la marihuana. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el 19 buscó regular el mercado del cannabis. Ella decía estar a favor. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en varias ocasiones que no está de acuerdo con este tipo de legalización y finalmente las posiciones políticas, ya le decía el PAN que fue en contra. ¿Para qué se planteaba? Uso médico, científico, lúdico, recreativo e industrial. Aumentó esta propuesta de gramaje de 5 a 28 gramos y se permite su consumo, cosecha, cultivo, distribución, portación, producción, siembra, venta y adquisición de marihuana. Y a reserva de lo que diga la Cámara de Diputados para que se haga oficial ya esta legalización de la marihuana, vamos a revisar
analizar de qué manera México entra en la competencia internacional con los diferentes países, ya les decíamos, sobre todo en esta pasada elección del 2020 en los Estados Unidos, en donde varios estados votaron también para hacer legal el uso lúdico y medicinal de la marihuana. Así los ejemplos, y así es contra lo que compite la República Mexicana. Estados de Estados Unidos que le dijeron sí a la marihuana en supermartes. Avalaron su uso recreativo Nueva Jersey, Arizona, Montana. El uso con fines medicinales y recreativas tuvo visto bueno en Dakota del Sur. Mississippi también le dio el ok, pero a la marihuana medicinal. Un caso único es el de Oregon, donde se despenalizaron drogas como la cocaína, heroína y se permitió el acceso a los hongos alucinógenos. Y abrimos la boleta electoral porque el 2021 cada vez está más cerca, cada vez los partidos se comienzan a mover más personas levantan la mano, más personas tienen que renunciar a sus puestos. Entonces se mueven ya los temas, por ejemplo, el PRI y el PRD en Nuevo León, y por otra parte también las alianzas locales que podrían implicar algún tipo de dificultad para que Morena mantenga esta amplia mayoría electoral que tiene desde el 2018. Pero ¿qué se movió esta semana? ¿Cómo van los personajes y cómo van los partidos políticos rumbo al 21? Se lo presentamos en el reportaje digital. El 2021 está cada vez más cerca y tanto los partidos como los aspirantes a las gubernaturas siguen moviendo sus fichas con el fin de llegar bien al inicio de las campañas. Uno de los temas más relevantes y que definirá más de una elección del próximo año son las alianzas entre los partidos. Morena ya está en negociaciones con varios. Bienvenidos que quieran estar con nosotros, pero tendrán el compromiso indeclinable de apoyar nuestro proyecto, de apoyar la cuarta transformación y de apoyar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí, en las alianzas que va Morena va a definir a los candidatos. Pero primero deberá consultar a sus militantes. Hasta el momento tiene pláticas con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Aunque con este último ya hubo choques en San Luis Potosí, donde el Verde acusó que Morena busca imponer candidatos sin respetar acuerdos, y del lado de la oposición hay mayores avances. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, anunció que haría una alianza con el PRD para contender por la gubernatura de Nuevo León en las elecciones del 2021. La coalición PAN-PRD, en la búsqueda de construir el mayor consenso posible también con otras fuerzas políticas. Nuevo León es un estado sumamente importante para el país por la capacidad productiva, por el crecimiento económico, por lo que genera de impuestos federales a todo el país. Nuevo León es un estado que tendremos que darle un cuidado total, buscando que no llegue la mancha morenista y afecte a un estado que es tan potente, con tanto crecimiento, con tanta generación de empleo y de oportunidades para su propia gente. Y en otros estados se negocia con el PRI para formar una gran alianza de oposición. ¿Cómo se cocinan las alianzas entre el PAN, PRI y PRD? De acuerdo con el líder del PRD, Jesús Zambrano, perfilan un convenio de coalición. Para la gubernatura de Guerrero, solo entre PRI y PRD. Realizarán una medición entre aspirantes de ambos partidos. En Sonora, PAN y PRD siguen negociando, pero los panistas se niegan a ir con los priistas. Los tres partidos ya firmaron carta de intención para alianza en Baja California. PRI y PAN listos para alianza en Zacatecas. Esperan que PRD se sume. PAN va en alianza con PRD Nuevo León y San Luis Potosí. Por ahora, las negociaciones siguen. Algo que dentro de los partidos no gusta a los militantes. Lamentablemente, hace unos días se registró el primer convenio de coalición de alianza electoral entre el PAN, el PRI y otros partidos políticos en una entidad federativa.
Se hizo con la firma de la dirigencia local y también de la dirigencia nacional. Yo lamento profundamente que esto haya pasado y te quiero dar mi opinión. Lo digo con claridad y contundencia y también con profundo respeto. Estoy absolutamente en contra de una alianza entre el PAN y el PRI y que nos presentemos como uno mismo de cara a la sociedad en la próxima elección. E incluso dentro de Morena hay reacciones en contra de las alianzas de oposición. Todos los partidos involucrados como un cascarón. Es una tomadura de pelo, lamentablemente, lo que sucedió. También comenzaron a moverse algunos legisladores. Por ejemplo, Samuel García solicitó licencia al Senado para buscar la candidatura para el gobierno de Nuevo León. Y también en la Cámara Alta, Miguel Ángel Navarro Quintero dejó su escaño para buscar la gubernatura de Nayarit. Mientras más se acerque el 2021, los políticos seguirán destapándose en busca de votos y los cargos que estarán en juego en la elección más grande en la historia de México. Cerramos entonces lo que ocurre a nivel electoral en México y abrimos lo que ocurre a nivel electoral en los Estados Unidos, porque Donald Trump sigue sin conceder la victoria a Joe Biden y ahora el equipo del demócrata está teniendo que poner de su bolsa, de su dinero y de los donantes para poder continuar con este periodo de transición. ¿Qué ocurrió esta semana con Joe Biden y con Donald Trump? Primero y antes que nada, Biden anunció los nombres de sus 9 principales asesores en la Casa Blanca para que le ayuden con la transición, y este martes de mañana a el siguiente día vamos a tener ya los primeros nombramientos de Biden de manera oficial de su gabinete a la Casa Blanca. Así es que vamos a revisar quiénes fueron los 9 personajes que nombró Joe Biden esta semana para que le ayuden con la parte de la transición. Anthony Bernal, que es un asesor de Joe Biden, Mac Donnellan, también Dana Ramos, Julissa Reynoso, Stephen Richetti, Cedric Richmond, Julie Rodríguez y Annie Tomasini. Pero ¿quién es la persona importante, la figura central en estos nombramientos de Joe Biden? Se llama Jane O'Malley. ¿Y quién fue Jane O'Malley? Hay que revisar también, por otra parte, la cantidad de mujeres que está integrando Joe Biden a su equipo de transición y también a su gabinete, que son de llamar la atención. Pero ella fue la responsable directa de la victoria de Joe Biden en estas pasadas elecciones del día 6 de noviembre y ha sido nombrada ya Chief of Staff, es decir, jefe de la oficina de la presidencia, jefa de la oficina de la presidencia, para ayudar con la transición. Ya los nombramientos que ya le decía inician el día martes, fueron nombramientos muy importantes de Joe Biden. Vamos a revisar qué fue lo que dijo esta semana Biden referente a la negativa de Donald Trump y también al nombramiento de su equipo. And I am optimistic, but we should be further along. One of the problems that we're having now is the failure of the administration to recognize. The law says that the General Services Administration has a person who recognizes who the winner is. And then they have to have access to all the data and information that the government possesses to be prepared. And it doesn't require there to be an absolute winner. It says the apparent winner, the apparent winner. And we've been unable to get access to the kinds of things we need to know about the depth of the stockpiles. We know there's not much at all. We get to the point where we have a sense of when these vaccines comes out, how they'll be distributed, who'll be first in line, what the plan is. There are over 300 million Americans and beyond our border that are going to have to be taken care of. And there's a whole lot of things that we just don't have available to us. Dice Biden, no tenemos dinero, dice Biden, mientras Donald Trump se siga negando a formar su equipo de transición y le permita la información a la presidencia entrante, más personas van a morir en los Estados Unidos en un momento en que la situación es crítica de contagios y de fallecimientos a partir justamente de este berrinche de Donald Trump. ¿Qué fue lo que dijo esta semana? Pues despidió a un funcionario de Seguridad Nacional que negó el fraude, a este funcionario que se encargaba de todo el tema cibernético, dio algunas entrevistas
entrevistas, comentarios aludiendo a que un fraude electoral y un fraude digital era prácticamente imposible en los Estados Unidos. A partir de esas declaraciones, Donald Trump decidió despedirlo. Y mientras este fin de semana fue la reunión del G20, Donald Trump estuvo jugando golf, no asistió, no participó y también mantiene a los Estados Unidos fuera de diferentes acuerdos a nivel internacional. Este fin de semana el acuerdo de cielos abiertos fue ya eliminado por parte del gobierno de Donald Trump. ¿Y quién reapareció esta semana? El presidente Barack Obama, quien publicó su libro. Su último libro es el tercer libro ya expresado opiniones en contra de Donald Trump, en contra de este comportamiento, ya aludiendo al peligro que implica para la democracia el comportamiento de Donald Trump. Esta semana fue entrevistado por el periódico El País y esto fue lo que dijo el expresidente número 44 de los Estados Unidos. Well, I think what we saw in this election is that America is deeply divided. And you know, some of those divisions preceded Donald Trump. Some of them will still be here after Donald Trump. But what is certainly the case is he accelerated those divisions. He fanned the flames of division. And I know that Joe Biden is somebody who, by instinct and by character, is a unifier. There is no doubt that some significant damage has been done. Both here in the United States and around the world. Cerramos entonces la parte estadounidense y abrimos lo que ocurre en la frontera de la República Mexicana, en los estados del norte, con el tema del COVID y con diferentes gobiernos que han sido incapaces de poder atender esta pandemia. El escándalo de la administración de Javier Corral con el COVID-19 se lo presentamos en nuestro reportaje digital. En los últimos días, el gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral, ha llevado a cabo medidas coercitivas ante el aumento de casos de coronavirus o COVID-19 y el regreso a semáforo rojo, como detenciones por no usar cubrebocas. Sin embargo, esto no ha sacado a la entidad de la crisis sanitaria. Por otra parte, el confinamiento tampoco ha hecho que en Chihuahua bajen los contagios y en su lugar se ha acelerado la crisis económica, ya que las medidas del panista han paralizado la economía del estado. Los chihuahuenses dejaron de usar el transporte público ante la imposición de horarios y sanciones, por lo que esto ocasionó que hubieran aglomeraciones en bancos y en algunos comercios ante la estrategia fallida del gobernador. Un ejemplo de estas medidas autoritarias se registró el pasado fin de semana, cuando un joven fue agredido por policías estatales solo por no usar cubrebocas en vía pública. Autoritarismo. Una reacción tardía para enfrentar el coronavirus. Violaciones a la Constitución y medidas que afectan la recuperación económica. Son algunas de las características del gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral. El panista llegó tarde a la atención de COVID-19 y, pese a imponer castigos que van en contra de las leyes, no logra sacar a Chihuahua de la crisis sanitaria. La entidad se encuentra en semáforo rojo y ni el confinamiento logra bajar los contagios. Hay falta de presupuesto, es falta de prioridades. Esta es la protesta que están encabezando trabajadores del Hospital de la Mujer. La otra crisis es la económica. Las medidas de Corral paralizan al Estado. Con la imposición de horarios y castigos, miles de personas dejaron de usar el transporte público. Esto tuvo efectos colaterales como las aglomeraciones en bancos y algunos comercios ante la estrategia fallida. En medio de esta tensión, la policía local golpeó a un joven por no usar cubrebocas. Cabe recordar que las medidas coercitivas impuestas por algunos gobernadores son constitucionales. En esta ocasión vamos a hacer la infracción. Vamos a manifestar que ustedes no atienden las indicaciones como se dan por parte de las autoridades. A ver, no, sí se les dio. Violan la libertad de tránsito y son de facultad exclusiva del presidente de la República. La situación de Chihuahua contrasta con la Ciudad de México, donde se tomaron medidas oportunas. Se dio seguimiento a los pacientes, se reactivó la economía gradualmente, la ocupación hospitalaria nunca se vio rebasada. Muchos ven que Corral solo usa el tema de la COVID-19 para apagar el conflicto con el gobierno de AMLO por el agua. La jugada de usar el conflicto del agua como bandera electoral rumbo a 2021 le salió mal y ahora trata de maquillarla con la pandemia. Promoviendo este movimiento, presidentes municipales del PAN, el gobernador,
el que está de posible candidato del PAN a la gobernatura, Gustavo Madero. Entonces, por eso las diferencias. Cabe recordar que este tipo de medidas impuestas por otros gobernadores son inconstitucionales, violan la libertad de tránsito y son facultad exclusiva del presidente de la República. En contraste, en Ciudad de México se tomaron medidas oportunas aún con el repunte de casos de coronavirus, ya que las autoridades de salud junto con el gobierno capitalino dieron seguimiento oportuno a los pacientes y la ocupación hospitalaria no se ha visto rebasada. Además de que la economía tuvo una reactivación gradual, la cual ha beneficiado a muchos capitalinos que habían visto mermados sus ingresos. Ante la emergencia sanitaria que aún afecta al país, muchos ven que Javier Corral solo usó el tema de la COVID-19 para apagar el conflicto con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto por el agua de las presas de Chihuahua. Ahí está el tema y mientras tanto, pues que la población sufra. Toda la cobertura de lo que ocurre en Chihuahua en Político MX. Llegó el momento de la política cero o de la cero política. ¿Quiénes fueron los mandatarios, los representantes y, por otra parte, los políticos que esta semana se viralizaron en las redes sociales y no precisamente por las razones correctas? Ahí les va nuestra política cero. Hay cosas en la vida que uno no puede perderse por nada en el mundo. Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Como la nueva temporada de The Crown, una serie basada en la familia real británica. Y quienes de plano no pudieron dejarla pasar fueron los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Sin percatarse de que la sesión vía remota ya había iniciado, al ministro Javier Lainez lo agarraron en curva comentando la serie, mientras que otro ministro, Alberto Pérez Dayán, de plano no estuvo de acuerdo con el peinado que le hicieron a Margaret Thatcher en uno de los capítulos. El ministro Luis María Aguilar fue quien cerró la discusión señalando que a la familia real poco o nada le gustó esta cuarta temporada. Sale Thatcher. Sí, no me gustó su peinado. Ya protestó a la Casa Real por eso. Esta información vale millones. Razón suficiente para que todos la veamos, ¿no creen? La tecnología avanza tan rápido en estos tiempos que puede causar confusión en algunas personas. Tal es el caso del gobernador de Veracruz, Cuitlahua García, a quien se le cruzaron los cables lo suficiente como para decir que el tren que va de la Ciudad de México a Toluca va por vía aérea. Ahí está, el tren que va por vía aérea. Uno o varios respiros para pensar lo que vamos a decir. Y esta semana también tuvimos héroes. El cónsul británico Stephen Ellison salvó a un estudiante que cayó al río de la ciudad china de Chongqing. ¡Auxilio, sálvenme! ¡Sálvenme! ¡Auxilio! El funcionario de 61 años es un consumado triatleta que dejó todo para salvar a la mujer. Eres uno de esos héroes, ¿verdad? Lo fui una vez. Autoridades y usuarios de redes sociales ovacionaron al británico, quien ha estado en el cargo desde junio de este año, luego de que dejó la embajada británica en Pekín. Las buenas noticias nunca sobran. Inevitable no comentar las series que nos aventamos el fin de semana y hasta los ministros, siendo humanos, tampoco lo pudieron evitar. Ahí la política cero, momento de revisar los temas más importantes de la agenda de los días que vienen, de la próxima semana, de la semana entrante, y para ello, como todos los domingos, vamos con nuestro socio director Alfonso Basilio, quien nos tiene toda la información completita. Adelante, Poncho, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues les adelantamos que esta semana será, sí, muy política, pero también de muchos reportes y muchos informes económicos respecto a la situación del país. Y es que vamos a iniciar con un reporte del INEGI respecto a la inflación, un tema muy relevante. ¿Está notando usted que los precios están subiendo cuando va a la tienda, cuando va al súper? Bueno, pues el INEGI nos va a decir qué tanto ha aumentado la inflación, y por supuesto que esto tiene que ver con el asunto de la pandemia y si ya nos estamos recuperando
recuperando de la afectación económica que ocurrió, pues digamos, derivado de los cierres y de todo lo que hemos vivido en los últimos años, en los últimos meses y prácticamente en los últimos años. Entonces es importante conocer este reporte respecto a la inflación en el país. Lo va a dar el INEGI a inicios de la semana y por supuesto vamos a estar muy pendientes de ello. A mitad de la semana, el miércoles específicamente, es el Día Internacional sobre la Erradicación contra la Violencia en contra de la mujer, ¿no? Y es un tema muy relevante en este país, muy relevante en el mundo. Por supuesto que se esperan movilizaciones, se espera pronunciamientos de ciertos gobiernos, de ciertas actrices y actores políticos. Y bueno, no podemos dejar de decir que este ha sido uno de los temas más complicados para el actual gobierno federal. Por supuesto que se espera que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues dé información respecto a este asunto. Y bueno, pues serán reportes, serán cifras, será obviamente pues todo una cuestión de un día que se debe usar, se tendría que usar, pues obviamente para visibilizar un problema que todas las mujeres viven en distintos niveles. Y por supuesto que también aquí en Político MX daremos un seguimiento puntual al día y a los temas de las mujeres, como lo hemos hecho desde nuestros inicios. También, volviendo a los temas económicos, después el INEGI dará otro reporte, pero ahora del PIB, muy relevante por supuesto también. Veremos si por fin ya nos estamos recuperando. Se espera que haya números hacia arriba, porque pues bueno, ya comenzó la reapertura, pero también igual y vemos cierta afectación por los estados que han estado cerrando y que han estado tomando medidas un tanto autoritarias respecto a cómo pues tratan de controlar la pandemia y la contingencia. Finalmente, la cuestión de las libertades y la cuestión de las aperturas, pues hay que tomarlo con mucha seriedad porque termina afectando a muchas personas. Y bueno, esos son los temas, digamos, de la semana. Es relevante, por supuesto, que pongamos atención a estos reportes, por supuesto, a las movilizaciones y lo que pueda ocurrir el miércoles con el tema de las mujeres. Y sigan toda la cobertura en Político MX, por supuesto que lo hacemos para ustedes en todas nuestras plataformas. Súmense a nuestra comunidad, háganlo y díganos también qué opinan. Y regresamos contigo, Juan Pablo. Muchas gracias. Gracias, querido Poncho. Esto se acabó. Nos vamos. A nombre de todos los que hacemos Político MX, gracias por un domingo más. Se queda con De Cabeza Andrés Roemer y unos momentos después, Jorge Fernández Bevéndez y Viviana Belsazo en Séptimo Día. Soy Juan Pablo de Leo, que tengo una extraordinaria semana. Nos vemos el domingo a las 9 aquí en ADN 40.